Y bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una importante reunión telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que estuvo seguida de una conversación con el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, así como con miembros también de la propia OTAN. Estos diálogos son impulsados por Washington luego de que la semana pasada Moscú y Kiev no lograran acordar un alto al fuego en su primer diálogo directo, podríamos decir, en más de 3 años desde la invasión en curso. Pero para poder analizar este tema ya estamos en contacto con Fernando Villamizar, director internacional de la Universidad Bernardo O'Higgins. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Buenas tardes, muchas gracias a ti por Bueno, Fernando, contactarme. sí. Comencemos. ¿Qué te parece esta llamada telefónica que le realiza Donald Trump a Vladimir Putin, que es una importante conversación telefónica, duró más de 2 horas, y en las que principalmente ellos dijeron que se había determinado que las negociaciones para acordar un alto al fuego entre Ucrania y Rusia van a comenzar de inmediato? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que hay dos efectos en esta llamada. Por una parte, dar un golpe de efecto para borrar toda la polémica que tuvo Trump la semana pasada con el regalo del avión de $400 millones. Entonces necesitaba una noticia que borrara eso. Es un efecto a corto plazo. Pero también hay un efecto a largo plazo y es que Estados Unidos firmó un acuerdo para la explotación de minerales raros con Ucrania y para poder materializar ese acuerdo necesita que se den las condiciones de paz. Entonces yo creo que esos dos puntos fueron los que movieron a Trump para que tuviera tanto entusiasmo en esta llamada y la promoviera de manera tan entusiasta también, ¿no? Ahora, respecto a lo que se puede concretar, porque una cosa, claro, son los gestos políticos, los gestos diplomáticos, hablo con tal, hablo luego con el otro, apretón de manos, etcétera, pero finalmente como medida concreta, ¿qué es lo que se puede finalmente o se puede esperar que este llamado telefónico finalmente determine el inicio real de las negociaciones de paz y un alto al fuego? Mira, yo te diría ojalá. Soy bastante escéptico porque la actitud de Vladimir Putin es ganar y si él no obtiene lo que en sus inicios quería ganar estratégicamente, va a ser difícil que se llegue a un acuerdo de paz. Y eso que quiere plantear Vladimir Putin es muy contrario a los intereses de Ucrania. Entonces, lograr el acuerdo, ojalá se logre, porque bueno, nadie quiere una guerra, pero llegar al punto, a los puntos de negociación es bien difícil. Además, mira que Vladimir Putin cuando habla sobre esta llamada plantea algo muy particular y es que dice que un verdadero acuerdo tiene que tratar las causas fundamentales de esta crisis. Y bueno, las causas fundamentales son difíciles de revertir porque él quiere, bueno, hay unos temas de acceso a Crimea, hay unos temas de acceso a los minerales raros, entonces los intereses son muy, muy fuertes y no sé si Ucrania ceda tanto como para garantizar lo que quiere Rusia. Claro, es que acá el tema es que estamos hablando de que por un lado Ucrania quiere un cese al fuego, porque claramente ya los dos ejércitos están completamente agotados, exhaustos, sin municiones, es decir, están muy, muy afectados ambos ejércitos. Pero por el otro lado tenemos a Rusia, que ellos se quieren un acuerdo de paz. Y ese acuerdo de paz involucraría claramente podríamos decir, el ceder territorios. Crimea ya lo tienen asegurado, pero estamos hablando de que también ellos esperan quedarse con Lugansk y Donetsk, que son los territorios por los que finalmente inició esta guerra, es decir, los primeros territorios tomados por los rusos y los que mantienen su invasión, su poderío sobre esos terrenos. Entonces, me da la sensación de que ambas delegaciones, la ucraniana y la rusa, quieren obviamente que se acabe la guerra, pero están en etapas distintas, ¿o no? Porque Ucrania Así, quiere un alto al fuego porque nos dicen no vamos a ceder estos territorios. así es, como tú lo has relatado, es el choque de fuerzas, ¿sí? Por una parte, Rusia quiere el territorio y por el otro no. Entonces es un juego de suma cero. Y cuando hay un juego de suma cero, la negociación se hace muy complicado porque el ganador se lo lleva todo.
y entonces la parte perdedora no quiere esa situación. Ese es puede ser la dificultad de esta negociación. ¿Y qué crees tú, Fernando, que hace falta para que finalmente se llegue a un acuerdo de paz real y duradero? Mira, tendría que la extenuación fuera total en alguna de las partes que la llevara a ceder. Esa podría ser una vía. Dos, que las intervenciones, tanto de Putin también como de otros actores, el Papa León XIV también se ofreció, fuera tan eficaz que llegara a un acuerdo de las partes. Creo que, y lo que va a terminar pasando va a ser como una mezcla de las dos, porque en efecto, como tú dijiste bien, los ejércitos están agotados, las finanzas también, la población también está agotada de la guerra, ya van 3 años largos de este conflicto. Y bueno, hay muchos intereses para que ya también se termine esta confrontación. Como te decía, a Estados Unidos le sirve que haya paz para poder materializar su acuerdo, que va a ser muy rentable, y a los estados que están ayudando a ambas partes con la guerra también eh, necesitan ya, sobre todo Europa, detener el flujo de recursos para el apoyo a Ucrania. Entonces esa va a ser como una combinación entre el extenuado y la conveniencia y la habilidad de los negociadores en la mesa de negociación. Ahora, ¿cómo ves tú la relación entre Donald Trump y Vladimir Putin? Ellos han pasado por una montaña rusa de emociones, podríamos decir. Se odian, se han amenazado, quien aprieta primero el botón, luego son amigos, son cercanos y ahora están en una especie como de olfateándose nuevamente. ¿Cómo lo ves tú? Mira, es una relación muy particular. Hay intereses no expuestos que hacen más complejo analizar la relación entre estos dos líderes, porque acuérdate que en el primer mandato de Trump se acusaba de esta operación rusa con Cambridge Analytica y en la manipulación en las redes sociales, también con ciertos apoyos para los discursos de Trump. Entonces es una relación muy difícil porque a veces pareciese que Trump eh, quiere más a Trump, a Putin, de lo que uno pensaría. Acuérdate cuando insultó en la Casa Blanca a Zelensky, que era muy duro con Zelensky, dicen, hasta lo trató de dictador, pero muy blando con Trump. Entonces es un discurso tan ambiguo, a veces fuerte, a veces blando, muchas veces más blando de lo que debería. Relación es bastante compleja y bueno, eso da lugar a cualquier cantidad de teorías conspiranoicas sobre si Trump es un hombre de Putin o no, ¿no? Sí, Es, eh, sí, no, claro, y ahí, bueno, es que llama mucho la atención estos cambios que ha tenido precisamente de administración. Nosotros sabíamos que, claro, con la administración de Joe Biden, finalmente el respaldo, ya sea militar, financiero, diplomático, era mucho mayor hacia Kiev que el que ha demostrado Donald Trump, porque Donald Trump básicamente lo que también ha dejado en claro o le gusta enfatizar es que Ucrania lo necesita demasiado. Que puede claro, ser muy verdad, puede ser muy efectivo. Necesita sus armas, necesita el dinero, necesita el financiamiento y sobre todo el espaldarazo. claro. Y en inteligencia, acuérdate que cuando cortaron la inteligencia norteamericana, bueno, eso fue un problema para las tropas ucranianas, ¿sí? Y los retardos en los suministros también eran generaron problemas para las tropas ucranianas. Entonces ahí uno decía, bueno, ¿con quién está Trump? Porque le está claramente ayudando a Rusia, ¿sí? Con estas medidas. Y bueno, Europa es la que siempre se ha mantenido firme porque teme a la amenaza rusa y quiere contener la situación, por lo menos en Ucrania, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, Fernando, ¿cuál crees tú que es el principal desafío que se tienen a nivel, podríamos decir, de negociaciones, tanto para Ucrania como para Rusia, para poder finalmente avanzar en este acuerdo de cese al fuego y de paz? Mira, por lo que pasó en Turquía recientemente, yo creo que el primer punto es quiénes van a ser los interlocutores, ¿sí? Si van a ser directamente
de los líderes o si van a ser, qué tipo de rangos van a hacer, porque eso va a ser determinante. Mira que en Turquía mandaron funcionarios de tercer, cuarto nivel y eso, bueno, era como por mostrar que había negociaciones, pero las decisiones de finales iban a tardar mucho en llegar. Yo creo que si se sientan los dos líderes, más los que quieran acompañar, en este caso Trump, el Papa, ahí vamos a ver verdaderamente la negociación, Sí, sin creo yo. duda. Mm. Ahora, ¿cómo describirías que está la figura de Zelensky? ¿Está más bien deteriorada? ¿Se ha fortalecido con las últimas giras? ¿Estuvo en este encuentro con Donald Trump en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, cuando falleció el Papa Francisco? ¿Cómo lo ves tú que se ha estado moviendo Volodymyr Zelensky? Mira, ha tenido un buen manejo comunicacional, aparece, es un hombre que habla fuerte y eso que busca, que da la imagen de defender los intereses de Ucrania. Ha tenido partes malas en su gestión, como cuando lo sacaron de la Casa Blanca. Eh, y el punto crítico para Zelensky ahora, más respecto al pueblo ucraniano, es que ya deberían haberse dado las elecciones. Obviamente en una situación de guerra es difícil generar las elecciones, pero por ahí puede haber un hoyo, un frente político para Zelensky en cuanto a la legitimidad respecto de su pueblo. Perfecto. Fernando Villamizar, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Que estés muy Con bien. mucho gusto. Muy Muy buenas tardes. amable, gracias, Muy que estés buenas bien. Buenas tardes. tardes.